Vamos a ver, pues. Yo tengo más inestabilidad por este sector y siempre a esta hora. Generalmente puede ocurrir esto. Ok, bueno, retomando de nuevo entonces los recursos. Vamos a ver cuáles son los elementos del costo de producción. Y vemos los primeros recursos, materiales que van a ser transformados, mano de obra, que son los recursos humanos que trabajan en la fábrica, y otros costos indirectos que son esos gastos de la fábrica necesarios para que el proceso de producción se pueda desarrollar con total normalidad. ¿Ok? Y vemos entonces los primeros, esos recursos como elementos del costo de producción. Una vez que identifico los recursos, ahora los voy a colocar con los términos que trabajamos en contabilidad de costos. ¿Ok? Los materiales, aquí están los recursos, materiales, mano de obra y otros costos indirectos, que ya les había aplicado la lámina anterior. Cuando vamos a controlar y calcular cada uno de estos costos, nos hacemos unos criterios de control, que quien va a tomar esa decisión es la gerencia de la empresa. Y uno de esos criterios de control son, primero, es que el valor de ese material o de esa mano de obra o de esos costos indirectos sea significativo. Es decir, que si para la empresa esa inversión en ese recurso es valioso porque monetariamente es alto, es significativo, económicamente significativo, ¿ok? Y lo puedo ver fácilmente identificable en el producto, es decir, que en el producto yo pueda observar de qué está hecho el producto, ¿ok? Y que lo pueda cuantificar, es decir, que lo pueda calcular, si son fácilmente calculables, fácilmente identificables y muy significativos de dinero, entonces se van a considerar como materiales directos, ¿ok? Ese es un primer criterio para uno clasificar los elementos del costo. Lo mismo ocurre con la mano de obra y nos hacemos la misma pregunta. Si ese recurso humano me resulta valor monetario significativo, si yo veo que labora y trabaja directamente en la producción, si yo veo que puedo hacer cálculos de hora por producción, entonces al decir sí, esas preguntas se transforma o se clasifica o se considera como mano de obra directa. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito para que veamos en detalle en qué consisten esos conceptos de estos elementos del costo. Esta primera clasificación, directo o indirecto. Mi primer recurso se llama materiales. Son aquellos que constituyen el principal recurso que pasará por el proceso de transformación hasta obtener un producto final o un producto terminado. Y de acuerdo con su relevancia económica, es decir, son significativos en valores monetarios, su identificación, es decir, que yo lo puedo ver, lo puedo caracterizar, lo puedo individualizar y lo puedo cuantificar, lo voy a calcular en el producto, entonces se va a clasificar como materiales directos si es significativo económicamente, si es fácilmente identificable y si es cuantificable. Si no es relevantemente económico, si no es fácilmente identificable, si no es fácilmente cuantificable, entonces se va a llamar materiales indirectos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les presento a ustedes este producto terminado, es una base de esa que se coloca para colocar taza o colocar vaso, ¿ok? Y yo les digo a ustedes, bueno, mira, este es mi producto final, ¿ok? Primero, ¿de qué está hecho? Porque ese es el material, ¿de qué está hecho? Madera, pedazos de madera y corcho. Esto es lo que yo estoy viendo aquí en esto, el corcho y la madera, ¿ok? Eso es lo que uno llama identificable, ¿ok? Muy bien, ajá. Relevancia económica. De estos materiales, ¿qué será lo más significativo desde el punto de vista monetario? La madera y el corcho, ¿ok? Yo digo eso es
y, relevancia económica. Cuantificable. Quiere decir que lo puedo calcular, lo puedo medir. Pregunto, ¿cuánto mide esta circunferencia de madera? Claro, si yo agarro los instrumentos para medirlo, yo digo, mire, es una circunferencia que tiene tal medida por tal medida. Lo mismo que la laminita de corcho. Está perfectamente identificable. Entonces yo digo que esos son materiales directos, porque me resulta, primer criterio, me resultan económicamente relevantes, significativos. Segundo criterio, los puedo ver, los puedo identificar, los puedo caracterizar. Y tercer criterio, los puedo calcular por cada unidad de producción. ¿Ok? Entonces, eso se llaman materiales directos. ¿Ok? Pero si de repente decimos, bueno, ¿y cómo fue que lo hicieron? ¿Qué tendrán esto? ¿Qué tendrá esta basecita de colocar los vasos, este portavasos? ¿Qué tendrá? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, de repente podemos decir, mira, aquí no le veo ni siquiera un clavito, ni siquiera tiene un grapa, nada. Pero probablemente que a lo mejor lo pegaron, a lo mejor le echen alguna peguita, algo, hacen una presión y pues terminan por armar un producto sencillo como esta base. ¿Ok? Pero veo la pega. No, no la veo. Yo no veo la pega. No está aquí. Tendría que desarmarlo y dañarlo todo para poder ver lo que tiene adentro. El problema es que está seca. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que la pega, que no puedo, no es que no puedo, no es que no se pueda, es económicamente no me resulta factible hacer ese cálculo porque es más caro que yo contrate un personal y le dedique tiempo a calcular con exactitud la pega que lo que cuesta la misma pega. Entonces la empresa decide y dice, mira, ese pote de pega lo vamos a llevar como materiales indirectos. ¿Por qué? Porque no vale la pena. ¿Y el cuchillo con que lo cortaron, profe? ¿Cómo? ¿Y el material con que lo cortaron también es indirecto? Ya va. ¿Cuál material? ¿Cómo que lo cortaron? ¿Con qué lo cortaron? ¿Cómo crees tú que cortaron esto? Claro, Ajá, pero con ¿cómo un lo cortaron? cuchillo, con alguna máquina. Ajá, pero el cuchillo tú lo ves aquí. No, 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 no. Estoy diciendo que Ah, también es un material no, indirecto. no es un material. ¿Qué es el cuchillo? El cuchillo se echó a perder con esto cuando lo hiciste nada más. Probablemente, o una cortadora. A lo mejor utilizaron una cortadora, una máquina muy especial para que haga estos cortes. ¿Qué sucede? El cuchillo, los destornilladores, la máquina cortadora, la máquina lijadora son activos y se deprecian y por lo tanto no son materiales. Para que sean materiales, tiene que estar aquí metido en el producto. ¿Ok? Por ejemplo, todos cargamos franela. Si yo le digo a ustedes cuál sería el material directo de la franela. Algodón. Ajá, la tela. Me dices tela. ¿Qué más? ¿Qué más tienen en la franela? Hilo. Botones. Ahora te pregunto, ajá, Hilo. de eso que estamos viendo de la franela, una franela con botones, ajá, ¿qué es lo que nosotros creemos que resulte más costoso? Digo creemos porque estamos en esta posición, pero si yo estuviera en una La tela. empresa, yo sé lo que me cuesta y lo que no me cuesta. ¿Qué sería lo más costoso? La tela. La tela, correcto, ¿verdad? Y los botones, que aunque usted no le crea, los botones son bien caritos, ¿ok? Y los botones. Pero sucede y también decimos, bueno, muy significativo. Ahora, ¿cuánta tela, lo puedo medir, cuánta tela lleva una franela? ¿Se puede medir? ¿No se puede Sí, medir? sí, Claro que sí se se puede puede medir. medir. Cuando usted va a un costurero, un sastre, te va a decir, tráigame 1 metro de tela para yo hacerle su franela. Entonces lo puedes medir. ¿Cuántos botones? Usted va a traerme 2 botones, exactamente. Si lo podemos cuantificar, lo podemos identificar y es significativo y lo veo en el producto, porque por eso, para que no lo confunda cuando uso los equipos para producir, ¿ok? Tienen que estar dentro del producto, conformar parte del cuerpo del producto para que nosotros podamos decir, ese es un material directo. Y repito, quien tiene la decisión final es la misma gerencia. Si la gerencia quiere controlar, por ejemplo, vamos a suponer, supongamos que la pega, supongamos que es un silicón que es una pega, bueno, pues que se acaba en un momentico y que probablemente
haciendo 2 o 3 tapas de esto, se acaba y se completa. Y dice la empresa, mire, eso me sale a mí muy significativo. Yo voy a comenzar a medirlo. En el momento en que comiencen a medir exactamente la pega de silicón, se transforma en un material directo, porque ellos decidieron establecer los métodos de control. Es significativo, aunque yo no lo pueda ver, pero sé que le vamos a hacer una cuantificación, porque la empresa decidió que eso lo vamos a medir. ¿Ok? Entonces todo va en que si la empresa decide que va a hacer medición, y puede pasar de indirecto a directo. Ahora lo que sí, con aquellos materiales que son poco costosos, que me resulta más difícil ponerme a estar calculando, calcular, porque no vale la pena, porque el valor de ese material es muy insignificativo, eso sí, porque sí, se lleva como material indirecto. Un ejemplo de materiales indirectos. Cuando uno dice, le puse, vamos a poner en el área de la cocina, y le decimos, bueno, mire, yo le puse una pizquita de sal. Si yo digo una pizquita de sal, al decirlo así, yo no lo estoy cuantificando, lo estoy tratando como material indirecto. Pero si yo soy una experta haciendo repostería y quiero todo medirlo en tazas y hasta en gotitas. Si eso, digo, mire, ¿cuánto le puse? Una cucharadita de sal. Usted está transformando un material indirecto en material directo. Otro ejemplo, por ejemplo, McDonald's, Mundo McDonald's. ¿Quién no va a mandarle aquí en Venezuela? Bueno, McDonald's, cuando comenzó, fíjense que antes tenían los dispensadores, eso, bueno, yo no sé si ustedes en los otros países todavía continúan los dispensadores, y todo el mundo se echaba salsa, todas las veces que se quisiera para el cliente. Yo le pregunto, ¿está midiendo la salsa? ¿La está midiendo? No, cada quien iba, se paraba y se echaba la salsa. No. Pero eso se acabó. Cuando usted entonces va a McDonald's, ¿qué te ponen ahora? O te ponían bolsitas. Te da la bolsita de la salsa, la bolsita de la mostaza, la bolsita de la mayonesa, etcétera, del aderezo. Te dan una bolsita. Y cuando usted ve la bolsita, te dice exactamente lo que pesa la bolsita. Te dice, esto tiene tantos gramos, tanto contenido. Automáticamente eso se transfiere en directo, porque cada bolsito usted se lo va a dar a cada cliente cuando la pida. ¿Ok? Entonces todos son métodos de control, que lo que la empresa decida determina finalmente cuál es el control exhaustivo que quiera. Pero repito, si son insignificantes, si el valor monetario no vale la pena, porque el método de medición me resulta más caro, la mejor decisión es tratarlo como materiales indirectos. Otro ejemplo, este sí es verdad que no se ha podido controlar. Otro ejemplo en el caso de los textiles, de las franelas, el hilo. Imagínese usted, ¿cuánto hilo lleva la franela o la camisa que tú hagas? Probablemente en la máquina la camisa se rompe, a menos que la máquina tenga una forma de medición para los hilos, ¿ok? Y que sea, estamos hablando de un hilo que utilizamos para fabricar textiles, donde hasta donde nosotros hemos ido siempre, cuando trabajamos con las textileras, eso era casi imposible de medir, se rompían los carretes, se rompían los hilos, y entonces el tratamiento era llevarlo como costos indirectos. Ahora, si tú me dices, voy a hacer un bordado, bueno, cuando estás utilizando un carmencita, otro tipo de fibra que es mucho más costosa y lo estás controlando, ahí sí lo estás llevando como materiales directos. Pero generalmente hasta donde nosotros fuimos en las fábricas textileras, donde no había ese control exhaustivo, se mandaba como si fuese un material indirecto. ¿Ok? Veamos entonces que esos conceptos, materiales directos, son aquellos materiales que por su valor significativo resultan económicamente factibles de rastrear. Cuando uno dice rastrear, es porque yo sé dónde va, a qué producto, a qué proceso productivo se está consumiendo y lo puedo calcular. Eso es lo que llamamos rastreo. Le hacemos un rastreo y le hacemos un seguimiento y yo sé a dónde va. Si la empresa tiene esos métodos de rastreo, pues te traduce toda una cantidad de materiales, de costos indirectos en directo, porque al directo es el que le va a poner y le va a fijar control. Su costo con el producto o proceso, ¿ok? Muchas veces identificamos el material, los recursos de cada uno de los componentes de costo, no con el producto, sino cuando vamos al proceso de producción.
Y vemos que cada etapa de proceso lleva determinado tipo de material, determinado tipo de mano de obra y determinados costos indirectos. Por lo tanto, puede asignarse a cada unidad de producción. Es muy importante que el costo que yo vaya a controlar lo pueda calcular por cada unidad o por lotes de producción. Un ejemplo, cuando uno va a imprimir tarjetas de invitación a mundo, cuando nos graduemos, tarjetas de invitación, tarjetas de presentación, que ya todas las hacemos digitales, etcétera. O los talonarios, porque aquí en Venezuela con las leyes fiscales todo es obligatorio con talonarios de facturas formales. Bueno, usted va a una imprenta y usted dice, mire, yo quiero un talonario. ¿Qué te va a decir? No, mire, nosotros aquí no hacemos un talonario. Nosotros hacemos ¿qué? Lotes mínimos. ¿Qué significa? La máquina la que trabaja está diseñada y está instruida para trabajar por lotes de producción. Entonces él te va a decir, sí hacemos talonario, pero mínimo hacemos 10 talonarios. Si usted quiere hacer talonarios fiscales, usted tiene que pedirme 10. ¿Ok? Porque no lo hacen por uno. Usted no va a ir a pedir una sola tarjetita de presentación. Dice, no, mire, usted tiene que pedirme unas 100, 150 tarjetas. ¿Por qué? Porque el proceso productivo de esa máquina es de esa manera. ¿Ok? Bueno, que sean tarjetas manuales, bien hechecitas, que las hacen por cada uno y por cada cliente, ese sí ya va reflejado que es costos unitarios. Entonces, a veces vamos a calcular costos por cada unidad o costos por lotes de producción, porque en un solo lote de una vez sale una cantidad de productos terminados. Generalmente forman parte física del producto, fíjense lo que dice generalmente, porque lo vemos o lo vemos y a veces no lo vemos, pero sabemos que son costosos y lo están controlando, como la pega de silicón. Ejemplo, generalmente forman parte física del producto. Ejemplo, el maíz para la fabricación de harina o las telas para confeccionar vestidos. Sabemos que son esos materiales importantes para esos tipos de productos. Veamos lo que dice de los materiales indirectos. Los materiales indirectos son aquellos materiales que pudiendo integrar físicamente el producto, tienen un valor insignificante monetario, que no justifica económicamente rastrearlo. La empresa no le puede crear un sistema de control y de rastreo porque no vale la pena, porque su valor es poco significativo con el producto o proceso, ni efectuar complejos cálculos para imputarlo a cada unidad de producto. No puedes calcularlo por cada unidad de producción o lote de producción. Ejemplo, fíjense bien, la cita de embalaje para los sacos de harina, ¿ok? Nosotros hemos sabido que toda esa parte de embalaje, que muchas veces no las ha podido hacer la máquina de una manera exacta, ¿ok? Pasan y es un trabajo manual. Entonces ponen a los trabajadores, mire, pángale la cinta de embalaje. Esa cinta de embalaje que no la están midiendo ni por metro, ni por, puede ser de la cinta esa que con tipo celote que se pegan, la vas a tratar como materiales indirectos o los carretes de hilo utilizados en la confección de vestidos. ¿Okay? El empaque, algo muy importante, el empaque de un paquete de galletas, ¿qué será? ¿Material directo o material indirecto? Ahora tuviera por aquí una galletita para ponerle a ustedes el ejemplo. O el empaque de la harina pan, vamos a ponerlo aquí más fácil todavía. El empaque, en la bolsa donde viene la harina precocida de Polar. Harina pan. ¿Qué será? Indirecto, profe. ¿Cómo? Indirecto. ¿Por qué es indirecto? Yo diría, Indirecto. ¿Por qué es yo indirecto? diría que Porque, sería material directo. Ajá. profe, Vamos a ver, pero ¿por qué diría que es indirecto? aló. ¿Aló? ¿Por qué diría que es indirecto? Es un material directo. ¿Por qué? Aunque no nos vamos a comer, porque el material, el producto terminado debe estar listo para el consumo. Aunque nosotros no vamos a comernos una bolsa, si la bolsa o el empaque en la que viene la harina, la harina precocida que ya viene molida, ¿ok? No podría ni venderse ni consumirse el producto. Por lo tanto, es necesario. Y aparte de eso, también es un material costoso. Por lo tanto, es costoso y es medido.
Profesora, disculpe, su micrófono está apagado. Ajá. Repito, cuando hablaba de la bolsa de la harina me refería a esto, a este empaque. ¿Qué pasa con los empaques? Sin esto, el proceso de producción de la harina queso polar es imposible ni almacenarlo, ni guardarlo, ni venderlo, ni consumirlo, porque nosotros cuando lo vamos a comprar, lo compramos así. ¿Qué quiere decir entonces? Y cada vez que compro uno, lo compro con este empaque. El empaque es materiales directos. Esto es exactamente, y esto sí lo hace una máquina. Esto lo hace una máquina perfectamente. ¿Ok? Lo pega, ya viene listo cuando lo van a envasar y lo van a colocar aquí en el empaque. Entonces, al medirlo, una máquina que lo hace de manera exacta, que lo mide en tiempo, que lo mide en cantidad, que no se pela, etcétera, etcétera. Entonces, esto se transforma en un material directo. ¿Ok? Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, al menos aquí en Venezuela, que a veces cuando viene encerrado el paquete trae una tirita de celotec. A veces le colocan una tira de celotec. Esa tirita de celotec que le colocaron, que fue manual, eso sí sería material indirecto. Ajá, ¿por qué ocurre? Por la forma de darle seguridad, porque todavía con el empaque de la máquina no pega bien en el papel y terminan colocando de manera manual un poquitico de celotec. ¿Ok? Ellos en algunos casos han mejorado. Ustedes ven que Polar ha cambiado mucho sus empaques. De lo que utilizábamos papel, fíjense ahora cómo viene la bolsa. Porque hay una bolsa y hay una bolsa que a veces cuesta porque se daña muy rápido. O sea, cuando tú la vas a partir, se te abre mucho la bolsa. Este es algo que está trabajando Polar para mejorar en la presentación de productos. Pero repito, todos los empaques son materiales directos. Mientras que lo que es cinta o material de embalaje, que no se mide porque el trabajo es manual, ahí sí se considera materiales indirectos. ¿Ok? Ejemplo, la cinta de embalaje. ¿Ok? Ayer como vimos cómo se controlan, cómo nosotros vamos a controlar los materiales directos e indirectos a través de tarjetas de inventario. ¿Por qué? Porque la empresa los compra y los almacena. En el almacén hay un control y salen del almacén para las respectivas máquinas, para el proceso de producción. Por lo tanto, vamos a llevar tarjetas de inventario y vamos a aplicar o método PEX o promedio móvil. Vayamos ahora con el segundo elemento. El segundo recurso, elemento de costo, que es la mano de obra. Recordemos que son los recursos humanos, es decir, las personas que trabajan. ¿Y cómo lo valoran monetariamente? Pues a las personas, a esas personas que trabajan, ¿qué le paga la empresa? Sueldos y salarios, beneficios, bonos, etcétera, todo lo que diga la ley por su relación de trabajo. Mientras que los materiales directos o indirectos, donde yo veo el valor monetario en la factura del proveedor. Cuando se compra y se hace una factura, ahí nosotros vemos el valor monetario. En la mano de obra, en las nóminas, cuando nosotros vemos el sueldo y salario y todo lo que la empresa le paga a cambio de su labor productiva. ¿Ok? Esa es la forma de determinar los valores monetarios de los recursos como la mano de obra y los materiales, que es a través de las facturas del proveedor. Vayamos con la mano de obra, donde también aplicamos los mismos criterios. ¿Ok? También dice, el segundo recurso necesario en la producción y se entiende como el trabajo del hombre requerido en el proceso de transformación. Igual que los materiales, sobre este elemento se aplica el mismo criterio. Relevancia económica, identificación, yo veo al trabajador en su labor productiva, y cuantificación, es decir, yo puedo calcular su cantidad de horas y esas horas llevarlas por cada unidad de producción, porque él está dedicado a las labores productivas. Entonces se clasifican en mano de obra directa cuando esa relevancia económica, que son sus sueldos y sus salarios, todos los derechos que le impone y le dice la ley, ¿ok? Que deben pagar, cuando lo identificamos trabajando en la labor productiva, ¿ok? Y cuando puedo medir su cantidad de horas de trabajo productivo entre las unidades de producción, se va a clasificar como mano de obra directa, ¿ok? En cambio, aquel trabajador que, ¿ok? Que sí determina también un sueldo y un salario, ¿ok? Pero no es un obrero de producción, ¿ok? Lo identifico, pero no está trabajando con ningún tipo de máquina, ¿ok? Y hace muchas cosas, es el utility dentro de la fábrica, hace muchas cosas dentro de la fábrica, no tiene una labor directa productiva.
no me permite, me hace difícil cuantificarlo, entonces lo voy a tratar como mano de obra indirecta. ¿Ok? En los conceptos, ¿qué nos dice? La mano de obra directa son los trabajadores que elaboran de manera directa sobre el producto. Generalmente le decimos o maneja una máquina, o es el operador de la máquina, o son los obreros de producción, trabajan arreglando por todas las cadenas de producto y están pendientes, ¿ok? O son los que moldean, hacen el producto, costurera, tornero, etcétera, herrero, todo eso se considera mano de obra directa. O bien operan las máquinas cuando el proceso es automatizado. Aunque sea automatizado, pero tú tienes una sola persona dándole un botón, esa persona que le está dando ese botón es mano de obra directa. Y por lo tanto resulta económicamente factible su control para imputar sus costos a cada unidad de producción o producto o lote, lo que llaman corridas de producción. ¿Ok? Claro, porque yo puedo dividir su tiempo de labor productiva de trabajo entre lo que se produjo durante su labor de trabajo. Eso es fácilmente medible. Ejemplo general, ¿quiénes son esa mano de obra directa? Operadores de máquina o costurera o lo que nosotros le llamamos obreros de producción. Veamos la mano de obra indirecta. Son los trabajadores, muy importante que escuchen, son los trabajadores que ejercen actividades que no se relacionan de forma directa con el producto o proceso, pero que son necesarias para el desenvolvimiento eficiente de la fábrica. Un ejemplo, el jefe de almacén. El jefe de almacén, ¿qué hace un jefe de almacén? Cuidar los materiales que están en el almacén. Y si es un almacén de productos terminados, cuidar los productos que están almacenados. ¿Ok? Él no tocó el producto, él no labora en las máquinas. Lo que hace es recibir lo que ya se ha hecho de esos productos y guardarlos. Y si son materiales, él lo que hace es recibir los materiales, guardarlos y despacharlos luego para que vayan al proceso de producción. ¿Ok? Pero en ningún momento interviene en el proceso productivo. El otro, el que limpia la fábrica. Después que todo el mundo trabaja, ¿quién se encarga de recoger herramientas, limpiar, recoger desperdicios? El personal de mantenimiento. Entonces ese personal de mantenimiento es mano de obra indirecta. ¿Por qué? Porque está por toda la fábrica de todo el mundo, por toda pasando y recogiendo todo lo que es la basura. ¿Ok? El personal de vigilancia, el vigilante que tenemos resguardando la fábrica, ese personal es mano de obra indirecta. ¿Ok? Entonces generalmente ¿a quién metemos allí? A todo lo que son jefes. Jefe de planta, jefe del taller, jefe de mantenimiento, jefe de almacén, supervisor de planta, ¿ok? O del taller de confección. Todos esos cargos que son jefe, se les llama mano de obra indirecta, ¿ok? Y que no realizan ninguna labor productiva, como le estoy diciendo, mantenimiento y vigilancia. Eso se considera mano de obra indirecta. Y cuando una fábrica está organizada por departamento, es muchísimo más fácil controlar y calcular esos costos de mano de obra. ¿Ok? Aquí vemos en esta lámina cómo los costos de materiales directos, como les dije, ¿dónde voy a ver su valor monetario? En la factura del proveedor. Ahí veo el precio de compra. Estas facturas o estos costos de estos materiales se ve afectado por los fletes, porque si la empresa pagó el transporte, ese transporte forma parte del costo de los materiales. Los descuentos por pronto pago afectan los costos de los materiales. Y otros factores como el desperdicio, el desecho, cuando se pasa por obsolescencia, o sea, los mantienes guardado y no lo usaron y se pierden, eso afecta los costos de los materiales. Y la mano de obra a través de la nómina. La nómina es el procedimiento administrativo donde nosotros vemos el control de los costos de mano de obra. Sueldos y salarios, horas extras, los bonos, los aportes, los beneficios laborales, todo eso entra dentro de la imputación de los costos, de los cálculos de los costos de producción. Y nos vamos con el último y tercer elemento, que es este. Fíjense que ya clasificamos, identificamos materiales, material directo, materiales indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta. Y vamos ahora con esos otros gastos, estos otros costos indirectos que esta flechita aparece aquí, ¿ok? Que son esos gastos
nosotros le llamamos gasto, pero en costo tienen una denominación, costos indirectos, ¿ok? Son la depreciación de la instalación, porque eso es un activo fijo y ella se deprecia por el uso en el periodo productivo. Las máquinas se deprecian por el periodo productivo. Las herramientas que generalmente se pierden, destornilladores, etcétera, que se pierden, ¿qué hacemos nosotros? Se cuentan las herramientas al inicio, se cuentan las herramientas al final, y si la herramienta se dañó, se echó a perder o se consumió durante un periodo, ese consumo de herramientas es la que imputamos como costos indirectos en materiales indirectos. Eso va allí. ¿Ok? Los servicios básicos, las amortizaciones, la patente, por ejemplo, si la empresa tiene una patente de fábrica, recuerden que eso es un dineral y eso se amortiza en los años de vida útil que tenga el producto, entonces esa amortización siempre se va a llevar como parte de los costos indirectos. Y el pago de los servicios básicos, generalmente cuesta. Ah, material de oficina, sí, porque mi jefe de producción le encanta llevar una agenda y como él es de producción, entonces eso es un costo, pero como no es directo, es un costo indirecto. Todo lo que es el uso de papelería para la fábrica es un costo indirecto. Todo lo que es uso de bolígrafos, artículos de escritorio, forma parte de los costos indirectos de fábrica. Veamos el concepto. Otros costos indirectos de fabricación. Como tercer recurso se encuentra la infraestructura de fábrica. Los mobiliarios, fíjense, los muebles, las mesas, las sillas, las computadoras, los equipos, herramientas y otros activos asignados a la planta, sin los cuales no puede ejecutarse el proceso productivo e involucra un conjunto de gastos necesarios para su funcionamiento óptimo. En muchos autores le sigue llamando, le coloca gastos indirectos. Son costos, pero le siguen llamando la palabra gasto. Nosotros, para efecto de nosotros, en esta clase, en esta materia, a este tercer elemento, que es el más complicado de poder controlar y cuantificar, le llamamos costos indirectos de fabricación. Se le denomina otros costos indirectos de fabricación y se define como aquellas partidas de gastos causados en la fábrica que no pueden atribuirse a un producto o lote específico y no resulta económicamente factible su cuantificación por cada unidad de producción. Ya sabemos que no es imposible. Lo que pasa es que es más costoso el método para medir que lo que vale cada partida de esos gastos. Ejemplo, depreciación de planta, depreciación de equipos y maquinarias de producción, amortización, patente de fábrica, servicios básicos de fábrica, combustibles y lubricantes, queroseno, gasolina para las máquinas, gasolina para el transporte interno, consumo de artículos de oficina, consumo de artículos de limpieza, mantenimiento de equipos y máquinas, repuestos, reparaciones, entre otros, forman parte de esos otros costos indirectos. ¿Ok? De tal manera que ya vimos los tres principales recursos. Vimos los materiales y estos se clasifican en material directo y material indirecto. Vimos la mano de obra o el recurso humano y se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y vimos el tercer indirecto que se llama otros costos indirectos. Entonces ahora vamos a reorganizar lo que en contabilidad de costos se llaman elementos del costo de producción y son cada uno de lo que vamos a calcular. Lo vamos a ver aquí a continuación. Esta es la estructura de un costo de producción. Así es que nosotros vamos a calcular cada uno de ellos. Visto los recursos o factores productivos y su clasificación como directos e indirectos, se procede a reorganizar estos componentes para denominarlos elementos del costo de producción. Entonces, cuando yo pregunte cuáles son los elementos del costo de producción, me tienen que decir, 1, materiales directos. 2, mano de obra directa. Fíjense ustedes cómo los directos son los que encabezan la estructura, los que son más significativos y que la empresa decidió que va a llevar un control muy exhaustivo. Y tercero, costos indirectos de fabricación. Observen las siglas que he colocado al lado. ¿Por qué? Porque son nombres largos y entonces a veces escribiendo los nombres se nos va todo el tiempo. Entonces utilizamos la sigla CIF, ¿ok? Estos costos indirectos, a su vez, lo vamos a subdividir por todos los indirectos. Es decir, que la estructura lleva, los dos primeros son costos directos, porque la empresa decidió controlarlos.
Y el tercer elemento son todos los indirectos. ¿Cuáles indirectos? 3.1, materiales indirectos. 3.2, mano de obra indirecta. Y 3.3, otros costos indirectos. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a calcular el costo de producción, que vendría sencillamente así. En resumen, el costo de producción se calcula así. Costo de materiales directos más costo de mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Aquí donde está 3.1, 3.2 y 3.3. La suma de esos tres costos me va a dar total de costo de producción. Este mismo cálculo sencillo lo hacemos con costos totales y también este cálculo sencillito lo hacemos con costos unitarios, porque nosotros vamos a calcular costos totales y costos unitarios. ¿Okay? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí y mañana, espero porque avancen un poco con la lectura. Tenía una lámina más, pero ya no me va a quedar tiempo porque a las 8 tengo la reunión. Y entonces mañana voy a comenzar con la clasificación de los costos. Vamos a ver, hacemos una práctica de clasificación de costos, que eso es muy importante. Y luego, si nos queda tiempo para mañana, haríamos una primera práctica de cálculo. ¿Ok? Sabemos que tenemos examen para el lunes 12 porque lo fijamos. Pero si todavía me queda, por el problema este de la luz, de lo que nos ha pasado, se me cae la conexión, nos queda, no tenemos ningún problema de que podamos rodarlo para el martes, el examen, porque sabemos que es oral y el examen después el práctico, el martes, miércoles, o lo podemos dejar para el otro jueves, o lo podemos dejar para el viernes. ¿Ok? También